Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a su módulo Teoría de las Organizaciones. Vamos avanzando en el desarrollo de esta temática tan importante y tan interesante y que impacta de alguna manera a todas las empresas, a todas las organizaciones. De nuevo la invitación a que nos siga en cada uno de estos segmentos de trabajo que nos hacen falta y que se siga apropiando de todas las herramientas, de todo el conocimiento y de todos los recursos que se han puesto a su disposición. En esta ocasión, en la semana 5, estaremos hablando en este primer segmento sobre la cultura organizacional. Mucho se dice sobre la cultura y permítame hacer de pronto una ilustración que seguramente le va a ayudar a entender un poco más lo que es la cultura organizacional. Generalmente nosotros percibimos cuando nos invitan por primera vez a una casa, posiblemente algún compañero, algún amigo, alguien, algún conocido, alguna vez le ha cursado una invitación para ir a cenar, para ir a tomar el té, para ir a almorzar a una casa. Cuando usted llega por primera vez a esa casa, vamos a asumir que nunca antes había ido a ese lugar. Y cuando usted llega por primera vez, pues lo primero que usted va a empezar a encontrar es una serie de aspectos o elementos visuales que le van a empezar a dar de alguna manera información sobre esa familia. Entonces, cuando usted llega a esa casa, lo primero que hacen es abrir la puerta, ¿verdad? Y usted entra a ese lugar y lo que hace es empezar a observar todo lo que hay a su alrededor. Entonces, generalmente cuando uno va a ese sitio, de hecho esto sucede con mucha frecuencia cuando la novia o el novio van a conocer a los suegros. La primera vez los van a presentar en sociedad. Entonces, cuando llegan a ese lugar, abren la puerta y lo primero que usted hace es observar todo. Los muebles, las pinturas, las cortinas, el ambiente, el sitio donde vive, en qué barrio está ubicado, el ambiente que se percibe, si tienen unos muebles adecuados, el piso, si le permiten entrar a alguna habitación, observa la habitación, si puede entrar a la cocina, observa la cocina, el baño igual. Hay una cantidad de elementos importantes o interesantes que usted va a empezar a evidenciar. Y esa información pues es útil para todos porque sencillamente a través de esos elementos es que empezamos a evidenciar qué clase de familia vive allí. Entonces, sin el ánimo de entrar pues a decir que algo es bueno o malo, no, sino que el ejemplo lo que pretende es ilustrar que precisamente ese tipo de factores o de elementos tangibles empiezan a hacer que nosotros generemos una idea de alguna manera preconcebida de quién es esa familia, quiénes viven ahí. Entonces, en ese primer momento de la verdad, cuando nos han presentado a la familia y cuando ya nos sentamos a conocer, a cenar y a hablar y a dialogar, pues nos damos cuenta de muchos elementos interesantes. Y eso nos deja ver si es una familia unida, si es una familia de pronto desordenada, si son muy ordenados, si son muy exactos, si son muy cumplidos. Hay familias que a las 12 en punto todos están sentados alrededor de la mesa almorzando y no puede faltar ninguno. Ese es un criterio claro que se institucionalizó en ese hogar o en esa familia. Entonces, ese tipo de cosas que empezamos a ver, pues nos dan o nos empiezan a dar una idea un poco más clara de la clase de familia que vive ahí. Si pudiéramos aterrizarlo o decirlo en términos de personalidad, pues obviamente nos permitiría también evidenciar la personalidad que tiene esa familia. Eso hace que yo empiece a ubicarme en un contexto y de la misma manera sucede para las empresas. Cuando usted llega a una organización por primera vez, usted como usuario, como consumidor, como cliente, lo ha vivido constantemente. Si usted llega a un lugar por primera vez, observa primero la fachada de ese lugar, ¿verdad? Observa quién le abre la puerta, cómo le abre la puerta, cómo lo saludan. Si llega a ese sitio y tiene que sentarse posiblemente en la recepción o en una sala de espera, va a suceder algo importante e interesante. ¿Dónde lo sentaron? Le ofrecieron tinto, le ofrecieron aromática, usted observa a la gente que pasa a su alrededor, si están uniformados, cómo es el uniforme, y empieza a evidenciar una cantidad de elementos interesantes. De hecho, yo en lo particular, cuando visito a una organización, siempre me gusta pedir el baño prestado. Y creo que el baño, así como posiblemente a usted le ha sucedido, el baño le deja ver a uno claramente la clase de persona, si hablamos de una familia, o la clase de empresa.
Entonces hay baños donde uno encuentra, son baños supremamente aseados, tienen el papel para secarse, las toallas de papel, tiene el dispensador de papel higiénico, está ambientado, está limpio, está aseado, da gusto ir al baño. Pero también encuentra uno todo lo contrario, para no entrar en detalles. Esos dos escenarios me dejan ver rápidamente, a mí en lo personal, qué clase de empresa hay allí, qué clase de personas trabajan allí, qué clase de organización es esa. Porque a veces se encuentra uno que hay empresas donde proveen 1, 2, 4, 5 baños para 50 personas. No hay papel higiénico, no hay jabón, no hay toallas porque no hay presupuesto para eso. Y permítame hacer la crítica en este instante. Considero que eso hace parte de precisamente las condiciones mínimas que un empleado, que un colaborador requiere para trabajar en un ambiente organizacional adecuado. Así que vamos a hablar hoy de un tema maravilloso y después de esta introducción quiero que me acompañe a mirar una temática interesante que es la cultura organizacional. Entonces, la cultura es básicamente eso, lo que acabo de ilustrar. Son aquellos elementos, son aquellas variables, son aquellos indicadores, por decirlo de alguna manera, o aquellas cosas que nos permiten evidenciar de una manera un poco más certera la clase de familia o de empresa en la cual estamos en determinado contexto. Entonces, quiero que analicemos que dentro de la cultura vamos a encontrar dos variables importantes, aquellos elementos que son tangibles, que usted los puede evidenciar, los puede tocar de alguna manera, los puede percibir rápidamente, pero también hay elementos que no son tan tangibles y que de alguna manera, pues a medida que el tiempo va pasando, pues los vamos reconociendo, los vamos evidenciando. Entonces, analicemos inicialmente aquellos que son observables o que son de alguna manera tangibles. Entonces aquí nos hablan de elementos interesantes, por ejemplo, como la arquitectura. Me sorprende muchísimo en las empresas que he tenido la oportunidad de conocer en algún momento de la vida, que la fachada no dice absolutamente nada o dice todo lo contrario de lo que es la empresa. Entonces puede ser la superempresa que mueve la cantidad de dinero, que tiene una posición en el mercado importante, que, bueno, es una empresa reconocida en el sector y uno va a encontrar que sus oficinas, su planta de producción, su lugar, no tiene nada que ver con lo que el nombre o lo que la imagen de esa empresa está transmitiéndole al cliente. Entonces se encuentra uno todavía, y lo digo con respeto, fachadas de garaje, sitios que visualmente o a nivel arquitectónico o hablando de lo exterior no son coherentes con lo que hace la organización. Si usted analiza, hay un parámetro que a mí me llama mucho la atención y son los jardines infantiles. Uno observa que en todas las esquinas hay un jardín, en los barrios sobre todo ese tipo de fenómeno se da, en todas las cuadras hay un jardín y tienen que buscar la manera de atraer la atención inicialmente del niño y por ende la del papá. Entonces hay sitios o he pasado o conozco jardines donde han hecho toda una fachada simulando un cuento de hadas, simulando una historia, simulando un personaje para poder capturar la atención de ese cliente y de ese consumidor, que en este caso es un pequeño. ¿Qué pasaría si analizáramos ese mismo escenario para una organización? Su infraestructura, su arquitectura, su edificio, su lugar debe de alguna manera comunicar eso también. Además porque muy en el fondo, aunque alguien diga no, profesión es importante, lo importante es que satisfagan al cliente, usted y yo sabemos que nosotros los seres humanos tenemos algo muy particular y es que todo entra por nuestros ojos. Entonces capturamos impresiones de manera significativa que se procesan después en nuestro cerebro para generar una percepción. Entonces es importante que la compañía tenga en cuenta si su fachada, si el edificio, si la casa, si el local, si donde están ubicados, el sitio incluso va a ser determinante para que esa empresa pueda alcanzar algo que es importante aquí y es proveer esa cultura. Analicemos el segundo elemento y hablamos de la decoración. Entonces, esto tiene que ver también cuando yo llego a una compañía y ahorita estoy recordando el caso de Hellbank, que tiene un prototipo, un concepto muy interesante, de hecho es artístico, ahí manejan el tema de diseño de una manera bien particular,
donde a través de los colores, a través de su mobiliario, a través de todo lo que hay allí, buscan posicionar de una manera importante esa marca, ese banco, esa entidad. Entonces fíjese que la decoración, y aquí no estamos hablando si es bonito, feo o no, sino el concepto que se trabaja en la decoración, si es coherente con lo que la empresa es, anhela o desea hacer. También debemos evidenciar un elemento importante que es la vestimenta y esos estereotipos que se marcan allí, en el vestido, en el atuendo, en el traje. Hay algunas organizaciones, y esto, ojo, no quiere decir que sea bueno o malo, sencillamente son políticas que adoptan las empresas. Hay algunas organizaciones que han adoptado por implementar el uniforme de trabajo. Entonces hay un prototipo que se ha aprobado, que se ha posiblemente socializado con los empleados, buscando que la imagen que ellos proyectan sea una imagen uniforme, sea una imagen que comunique un concepto, sea una imagen que logre posicionar una marca y sobre todo que haya uniformidad en ese servicio que se está prestando. Entonces, inmediatamente puedo evidenciar aerolíneas que usted y yo conocemos, donde cuando uno va al aeropuerto ve que todas las personas de servicio o que son encargadas o auxiliares de servicio tienen un prototipo. Entonces tienen el cabello peinado, todas tienen el cabello peinado de la misma forma, tienen zapatos, todos los zapatos son iguales, las medias son del mismo color, o sea, eso es como si fuera una fábrica, las hubiera sacado todas en serie. Y bueno, alguien podría decir que eso es aburrido, que eso es malo. Yo creo que es un estereotipo que marca una compañía porque necesita cada vez más posicionarse y diferenciarse. De hecho, algunas empresas, y ya analizándolo en términos empresariales, algunas organizaciones optan por implementar el uniforme para evitar de pronto ciertas situaciones incluso molestas o incómodas de los empleados frente a sus clientes. Entonces, con todo el respeto de las damas, a veces el uniforme, por ejemplo, empieza a sacar de lado el uso de una minifalda que puede distraer, el uso de un escote que puede distraer, o en el caso de los caballeros también podría tener algún impacto. Entonces, algunas organizaciones deciden, mire, yo no quiero aquí tener líos de que vino con jean a trabajar o vino con leggings o vino, no. Vamos a uniformar y todas las personas van a venir desastre. De hecho, este concepto ha venido evolucionando en los últimos años. Antes, y recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia con el Banco de la República, en ese momento el banco era muy claro y muy específico en políticas, sobre todo en el atuendo. Por ser el Banco de la República, pues tenía un impacto fuerte en la personalidad incluso de nosotros los colaboradores como también de los clientes o de las personas que estaban alrededor. Entonces para el banco había una política clara y era que de lunes a viernes había que portar su traje formal, su sastre, las damas con su chaqueta, su pantalón, su falda con zapatilla, con tacón, muy bien presentadas, muy bien arregladas. Hoy en día uno observa en entidades bancarias que incluso personas que son, obviamente, no que están en oficina, sino en la parte administrativa, tienen la opción o la posibilidad de ir a trabajar, es el viernes, que es el último día o el fin ya de semana, en un drill bien portado, en un jean adecuado, en un modo o en un estilo diferente. Entonces, fíjese que eso lo empieza a determinar la empresa. Y yo me hago una pregunta frente al vestido, frente al atuendo específicamente, y es ¿qué tan importante será que yo implemente un uniforme o que restrinja al empleado o que por el contrario le dé toda la libertad del mundo para que él se vista como él considere? Entonces, ahí entramos a hablar de diferentes escenarios. Ahí puede darse la organización que lo que le interesa realmente es que el empleado produzca o genere ideas y conocimiento. Entonces no nos vayamos muy lejos, nos podemos ir a una agencia de publicidad, Leo Burnett, donde lo que nos interesa es que usted genere ¿qué? Ideas, produzca ideas todo el tiempo. Si usted trabaja en jean, en leggings, en short, no sé, como quiera, de alguna manera para la empresa no es importante. Mantendrá unos estándares, unos parámetros, obviamente, pero no es algo relevante.
Mientras que si yo le hago esta pregunta al gerente de un banco, al gerente de una corporación, al gerente de una compañía, de una multinacional, me va a decir, no, aquí me da mucha pena, pero aquí todo el mundo tiene que venir así, 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 porque están expuestos todo el tiempo a hablar con gente de otras empresas, a salir, a visitar. Entonces, son dinámicas diferentes, ambas son respetables, obviamente, pero ambas deben también proveer, y es a lo que quiero llegar, deben proveerle al individuo la libertad para poder ser dentro de la organización. Porque fíjese que hay personas que tienen que incorporarse dentro de un atuendo que no es lo que ellos usualmente usan, o por el contrario, son personas que no logran conectarse con esa propuesta. Entonces empieza a haber ahí una diferencia. ¿Qué otros elementos hay que usted y yo los hemos evidenciado también? El lenguaje, y es la forma, la expresión que tienen las personas, el lenguaje que se utiliza. De hecho, la jerga en una entidad financiera es concreta, es puntual, tiene unos parámetros claros, la forma como la gente habla y de lo que habla incluso. Si miramos la jerga o el vocabulario o la forma de hablar que tiene una persona en una agencia, en un restaurante, en otro tipo de negocios y de mercados, pues vamos a notarlo. De la misma forma, empiezan a aparecer elementos que están planteados en el código de ética, incluso de la compañía y dentro de la filosofía que persigue la empresa. Y es importante que también los analicemos, de hecho lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento, para que nos demos cuenta cuál es el enfoque que tiene en general la cultura organizacional en las empresas. Así que vamos a continuar con esta interesante temática en nuestro próximo segmento.